Antes de empezar a resolver circuitos, vamos a hacer un par de consideraciones sobre los circuitos que tenemos aquí en esta página. Miren, un circuito en general puede ser como este que tenemos aquí. Bueno, los ejemplos son múltiples, pero bueno. Vamos a hacer una serie de comentarios para que no se equivoque el alumno cuando se enfrenta con un circuito. Primero, hemos puesto esta resistencia y esta en esta posición. Pero estas dos resistencias están en serie, porque se sabe si una resistencia está en serie con otra cuando la cantidad de corriente que la recorre es la misma la una que la otra. Se fijan, la resistencia R1 y R2 están recorridas por la misma resistencia. No hay ninguna bifurcación. Por lo tanto, esta resistencia y esta resistencia están en serie. Aunque aquí un astuto dibujante las ha colocado paralelas la una a la otra, a ver si hay algún despistado que lo hace mal. Los generadores que tenemos aquí dibujados son dos pilas. No hay, como ven, ningún motor, si no lo hubiésemos dibujado de otra manera. Pero vamos a hacer una serie de consideraciones acerca de las pilas. Miren, esta pila, como la otra, intenta enviar la corriente así. Y la otra intenta enviar la corriente así. Recuerden, el polo positivo de la pila es de donde, por convenio, se dice que sale la corriente. Por lo tanto, esta es la fuerza electromotriz S1 y esa es la fuerza electromotriz S2. Depende de qué valor tenga S1 y qué valor tenga S2, el que la corriente circule de una manera o de otra. Recuerden que en un vídeo anterior hemos dicho que la corriente de agua más potente hace tragarse a la otra. ¿Se acuerdan? Bien. Pues yo tengo que conocer los valores de las fuerzas electromotrices S1 y S2. Imagínense, S1 vale 10 voltios. Las fuerzas electromotrices saben que se miden en voltios. S2 vale 5 voltios. Es evidente que si esta fuerza electromotriz es más grande que esta va a ganar, va a obligar a que la corriente circule como yo estoy dibujando. Lo cual quiere decir que una vez que yo sepa cuáles son los valores numéricos de las fuerzas electromotrices, ya puedo dibujar cómo va a circular la corriente. La corriente va a circular así, va a circular así, va a circular así, va a circular así, va a circular así. Y se fijan, va a circular así. Esta es la intensidad de la corriente. Cuando llego, después de haber recorrido todo el circuito, como acabo de hacer ahora, cuando llego a ese extremo y compruebo que esta fuerza electromotriz tiene sentido contrario de la corriente, se fijan, le puedo pintar a las fuerzas electromotrices un sentido de circulación, le puedo pintar por dentro un sentido de circulación, por dentro, fíjense, del negativo al positivo, del negativo al positivo. Cuando veo que esta fuerza electromotriz tiene distinto sentido de la intensidad de corriente que circula, porque una quería hacer una cosa y otra quería hacer otra, una quería enviar la corriente de una manera y otra de otra, debo de llegar a la conclusión de que esta es una pila recargándose dentro del circuito, es decir, es un generador de fuerza electromotriz que debido a la situación en la que está, realmente no está enviando corriente, sino que se está tragando la corriente, se está consumiendo energía en este generador. Es lo mismo que lo del agua, recuerden. El agua manaba de una dirección y de otra, pero el que ganaba se hacía comer la corriente al otro. Pues aquí ocurre lo mismo. Entonces, voy a ver cómo aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm me decía que la intensidad que circula es igual a la suma de las fuerzas electromotrices partido por la suma de las resistencias, ¿vale? Pues miren, la suma de las fuerzas electromotrices las voy a sumar de acuerdo con este convenio, considerando positivas las que están circulando así, pues es 10 menos 5, porque al llegar aquí esta fuerza electromotriz es contraria al sentido de circulación de la corriente.
partido por la suma de las resistencias. No dije cuáles eran sus valores de resistencia. Pues esta es 2 y esta es 3. Y como están en serie, recuerdan que estaban en serie, 2 y 3, 5, pues se suman así, 5. Y esa es la intensidad. 5 partido por 5, que es 1 amperio. Y es igual a 1 amperio. Y ahora, una vez que sé la intensidad, pues puedo calcular V sub a B. ¿Se acuerdan? Porque sabemos cómo es. Pero lo primero que hay que calcular es la intensidad. Y siempre de acuerdo con esta idea. En el segundo de los circuitos hacemos lo mismo, ¿no? En el segundo de los circuitos hay que hacer exactamente lo mismo. Dijimos, no lo vamos a resolver. Bueno, no lo vamos a resolver, pero lo estamos de alguna manera resolviendo. Vuelvo, fíjense. Pinto la corriente saliendo del polo positivo y saliendo del polo positivo. Estos dos generadores de fuerza electromotriz, uno quiere enviar la corriente de una manera a circular así, y el otro quiere enviarla a circular así. ¿Cómo circula la corriente? En la forma en la que gane la fuerza electromotriz. Pues si es un 2 es mayor que su 1, va a circular como dice su 2. Si es 1 es mayor que su 2, va a circular como dice su 1. Imagínense, pues igual que antes. Su 2 es igual a 24. Su 1 es igual a 5. Voltios, claro, voltios. Las fuerzas electromotrices se miden en julios por coulombios, que son voltios. Bien, pues entonces la corriente va a circular, pues según el que mande, el más potente, como es esta, la corriente va a circular así. Esta va a ser la intensidad de corriente. Esta va a ser la intensidad de corriente. Esa va a ser la intensidad de corriente. Esa va a ser. Esta corriente, como ven, cuando llega al generador de fuerza electromotriz 5 voltios, va contrario, porque la fuerza electromotriz la vamos a pintar de pequeño a mayor, de pequeño a mayor. Entonces, va contrario. Entonces, esta fuerza electromotriz, cuando yo recorro el circuito, va a tener signo negativo y esta fuerza electromotriz va a tener signo positivo. Como ven, de acuerdo con esto, siempre en el numerador de estas fuerzas electromotrices, suma de fuerzas electromotrices partido por suma, 24 menos 5. 24 menos 5. Partido por la suma de las resistencias. Pero ahora las resistencias ya no se pueden sumar como antes, Ya no, porque están en paralelo. Esta vale 2 y esta vale 2. Vamos a ver cuánto vale para saber cómo ponemos ahí el denominador. Vamos a hacerlo aquí en una esquina, aquí. 1 partido por R es igual a 1 medio más 1 medio, igual a 2 medios, igual a 1. Entonces R es igual a 1. Porque le doy la vuelta. Entonces R vale 1, suma de R, dice que vale 1, pues 24 no tiene, igual 19 amperios. Esta corriente vale 19 amperios. Pues bueno, aunque no hemos dicho que no íbamos a hacer el cálculo numérico, al hacer esta explicación pues hemos hecho una explicación semi-cuantitativa. Bueno, pues nada más, esto es lo que queríamos que viesen en estos dos ejemplos. Cómo se suman las fuerzas electromotrices. Y hay solo dos pilas, pero las dos pilas están, como ven, en oposición. Fíjense, tienen los polos del mismo signo conectados entre sí. ¿No ven? Aquí eran los dos, el negativo con el negativo y aquí el positivo con el positivo. Se dice que estos dos generadores de fuerza electromotriz están en oposición. Pues esta reflexión hay que hacerla siempre al principio. Bien, dejamos aquí el asunto y vamos a hacer otro ejemplo más adelante.